Estados Unidos ofrece $4 millones por este hombre. No es un actor, no es un político y casi nadie conoce su rostro. Pero podría ser el criminal más buscado de América Latina. Un hombre desapareció de la vista de todos. No presume lujos en redes sociales. No concede entrevistas. No busca cámaras. Pero hoy es considerado uno de los criminales más buscados del continente. Su nombre es Johan José Romero, alias Johan Petrica. Mientras millones de personas jamás habían escuchado su nombre, agencias de seguridad de varios países ya lo seguían desde hace años. Esta es la historia del hombre que construyó un imperio criminal desde las sombras. Para entender quién es Johan Petrica, primero debemos hablar del Tren de Aragua. Lo que comenzó como una organización criminal local terminó expandiéndose por gran parte de América Latina. Durante años, las autoridades enfocaron su atención en figuras más visibles. Sin embargo, detrás de muchas decisiones importantes aparecía siempre el mismo nombre, un hombre discreto, calculador y extremadamente difícil de localizar. Mientras otros líderes buscaban respeto mediante la violencia y la exposición pública, Petrica eligió otro camino. Diversas investigaciones lo señalan como uno de los principales cerebros financieros de la organización. Su especialidad no era aparecer, su especialidad era hacer crecer el dinero. Y según reportes internacionales, esa estrategia terminó convirtiéndolo en una pieza clave dentro de la estructura criminal. Pero el dinero no aparecía por arte de magia. Una de las actividades que más llamó la atención de los investigadores fue la minería ilegal de oro. En el sur de Venezuela existen enormes yacimientos donde durante años operaron grupos armados y organizaciones criminales. El control de estas zonas representaba millones de dólares. Quien dominara el oro tendría recursos prácticamente ilimitados. Las Claritas, en el estado Bolívar, se convirtió en uno de los puntos más importantes de esta historia. Según distintas investigaciones, grupos vinculados al Tren de Aragua lograron establecer influencia sobre actividades económicas ilegales en la región. No se trataba solamente de extraer oro, también se trataba de controlar quién podía trabajar, quién podía entrar y quién debía pagar. Con el paso del tiempo, las ganancias crecieron de forma impresionante. El oro comenzó a transformarse en poder. Ese poder permitió expandir operaciones, reclutar integrantes y fortalecer redes criminales más allá de las fronteras venezolanas. Mientras tanto, Petrica permanecía lejos de los reflectores. Cuanto menos se hablara de él, mejor funcionaba su estrategia. Lo más sorprendente es que muchas personas conocían los nombres de otros líderes, pero casi nadie sabía quién era realmente Johan Petrica. Esa falta de notoriedad terminó convirtiéndose en una ventaja. Las autoridades aseguran que operaba de manera reservada, evitando la exposición que suele acompañar a los grandes capos del crimen organizado. Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar. A medida que aumentaban las investigaciones internacionales, diferentes agencias empezaron a compartir información. Lo que antes parecía un problema local, se convirtió en una preocupación regional. Cada nuevo informe revelaba más detalles sobre la expansión de la organización y sobre los personajes que la dirigían. Entonces ocurrió algo que cambió completamente la situación. Las autoridades estadounidenses anunciaron una recompensa de hasta $4 millones por información que conduzca a la captura o condena de Johan Petrica. De repente, el hombre que había pasado años oculto se convirtió en uno de los objetivos más buscados del continente. La cifra llamó la atención del mundo entero. $4 millones no se ofrecen todos los días. Para muchos analistas, este anuncio reflejaba la importancia que las autoridades atribuían al papel de Petrica dentro de la organización. Ya no era un nombre secundario, ahora estaba en el centro de una investigación internacional. Mientras los investigadores seguían reuniendo pruebas, el misterio crecía. ¿Dónde está Johan Petrica? ¿Cómo logró mantenerse fuera del alcance de las autoridades durante tanto tiempo? ¿Quiénes continúan protegiéndolo? Son preguntas que siguen generando debate entre expertos y organismos de seguridad. Y así, cada nueva operación policial, cada arresto y cada decomiso de recursos ilícitos acercan un poco más a las autoridades a las estructuras que durante años permanecieron ocultas. Pero capturar a una figura tan escurridiza no es una tarea sencilla. La historia demuestra que algunos fugitivos pueden permanecer escondidos durante largos periodos antes de ser encontrados. Lo que resulta evidente es que el Tren de Aragua dejó de ser un fenómeno local hace mucho tiempo. Su expansión internacional llamó la atención de gobiernos, policías y organismos de inteligencia de varios países. Y dentro de esa historia, Johan Petrica aparece repetidamente como una figura clave para entender cómo funcionaba la organización.
Hoy, mientras continúan las investigaciones, millones de personas siguen preguntándose quién es realmente este hombre. ¿Es simplemente un fugitivo más? ¿O estamos frente a una de las mentes criminales más influyentes surgidas en la región durante los últimos años? La respuesta definitiva aún podría tardar en llegar. Y ahora te hago una pregunta. Si una persona puede construir un imperio multimillonario desde las sombras y mantenerse oculta durante años, ¿cuántas historias similares todavía desconocemos? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta investigación, suscríbete ahora mismo porque en el próximo video revelaremos otro caso que parece sacado de una película, pero ocurrió en la vida real. Nos vemos en el próximo video.